Antonio González. Yo vivo en Hoyo de Manzanares, cerca de Madrid. Soy director de estudios y publicaciones en la Fundación Javier Zubiri de Madrid, y allí pues tenemos cursos sobre filosofía, también filosofía de la religión, incluso teología, ¿no? Y bueno, esa es tal vez mi ocupación laboral. También participo en una comunidad anabaptista en Hoyo de Manzanares, una comunidad cristiana. Tú me conversábamos en la previa de que tus orígenes son filosofía y teología, y siempre te mueves en esos dos lados, en esos dos mundos. Desde esos mundos, ¿cómo miras tú el mundo del trabajo hoy? ¿Cómo ves a este trabajador y a esta trabajadora en este contexto, este siglo XXI en Europa, que es tu experiencia más directa? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo miras ese mundo del trabajo? ¿Cómo miras a ese trabajador y trabajadora? Bueno, me preguntabas por la empresa, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí tal vez sería mi posible reflexión. Es decir, el asunto de la democracia. Quiero decir, nosotros confiamos que las personas son bastante hábiles para elegir a su gobierno, a su presidente, a su alcalde. Y eso es una conquista de la democracia, ¿no? Porque, digamos, el argumento tradicional es que no, que las personas no sabrían elegir bien y que sería mejor que fuera pues el hijo del rey el que reinara, o que fuera, en fin, una aristocracia o qué sé, ¿no? Es decir, pensamos que bajo ciertas condiciones las personas, lo mejor o lo menos malo es que las personas elijan a sus gobernantes, lo menos malo para ellas mismas y para todos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿en la empresa no? ¿En la empresa las personas no pueden ejercer algún tipo de democracia? Es decir, no saben lo que sería mejor para ellas mismas dentro de la empresa. O sea, la argumentación de los filósofos griegos respecto a la democracia es, bueno, si le damos la democracia a la gente, si la gente decide, si toda la ciudad decide, pues esto va a ser un desastre, porque vienen los populistas y le quitan todo el dinero a los ricos y al final todo se hunde y viene la dictadura. En fin, la argumentación clásica en favor de la democracia es que eso, bajo ciertas condiciones, no tiene que pasar, que las personas son suficientemente inteligentes para buscar su propio interés, que sería el interés de la propia empresa, ¿no? Entonces esa sería la pregunta. Lo devuelvo como una pregunta. Exacto. Es decir, ¿está demostrado que la democratización de las relaciones laborales es mala para la empresa? ¿O al revés, hay experiencias que mostrarían que eso es bueno para la empresa? Por ejemplo, en Alemania, la misma legislación ha ido favoreciendo lo que se llama la Mitbestimmung, la coparticipación, la codeterminación de los trabajadores. Esto, lejos de ser malo para las empresas alemanas, pareciera ser algo que las favorece, ¿no? Claro. Entonces, y esa coparticipación no se cae en el mundo tampoco, con lo que tú estás mirando a Alemania. No es que sea malo para la economía, al contrario. Al contrario. La economía alemana es la más importante de Europa. Cuando empezó la crisis en Europa, hace 5 o 6 años, 7, hubo un programa de la BBC que se hicieron esta pregunta. Bueno, ¿por qué la economía alemana está mejor que la nuestra? Decían los de la BBC, ¿no? Entonces fueron a Alemania, un equipo, se integraron en la vida de los alemanes, fueron a trabajar y todo, bueno, para ver qué les diferenciaba, ¿no? Y lo que encontraron fue esto, fue una especie de sentido de comunidad que también estaba en la cultura empresarial. Es decir, fueron a la Faber-Castell, me parece que era, y ellos pensaban que iba a ser una gran empresa, porque venden lapiceros por todo el mundo, ¿no? Y se encuentran con un pequeño edificio, esa es la Faber-Castell. Pero ¿qué sucede dentro de la Faber-Castell? Todos están interesados en el bien de la empresa.
Y dice, esto es lo que les diferencia. Entonces creo que esa coparticipación es digamos, beneficiosa para la empresa misma, ¿no? Y para todos los que intervienen en ella. ¿Qué crees tú que nos falta porque es un tema cultural? Quizás los alemanes han aprendido harto de eso, pero nosotros en Latinoamérica, y en el caso también España, que nos parecemos harto en muchos aspectos, sí, hay un tema cultural ahí. ¿Qué pasa? Sí, una cultura de la comunidad, una cultura de la participación. Y esto es cierto, o sea, no es algo que solo se logra en la empresa, se logra en el municipio, se logra en la comunidad de propietarios de una residencial, se logra en las iglesias, se logra en la escuela. O sea, realmente es una cultura donde uno aprende, pero estas cosas solo se aprenden haciéndolas, es el problema. No se puede dictar, la cultura va a ser así, no, solo en el ejercicio de esa vida, digamos, de liberación comunitaria, se aprende a hacerlo. Según tu visión, esta cultura de la participación que estamos hablando de este tema, ¿es posible fomentarla con las personas adultas ya en la empresa, con estos trabajadores y trabajadoras, o tiene que ser de más abajo, desde la niñez? ¿Qué pasa ahí? No sé, no sabría dar respuesta a eso. Hombre, se supone que desde cuanto antes mejor, pero al mismo tiempo creo que el ser humano siempre tenemos esa capacidad de, o sea, lo podemos aprender, hacer, ¿no? Y las cosas normalmente se aprenden eso poco a poco, pero también en el ejercicio, ¿no? O sea, lo que le falta, por ejemplo, a la educación en España, pues vamos a educar en valores. Mira, niño, estos son los valores. No, es como los hago, cómo los construyo, cómo delibero, cómo adquiero esa capacidad, desarrollo esa capacidad que ya tengo por ser humano de ponerme en la situación del otro. Y eso necesita una práctica y unas estructuras que lo fomenten, ¿no? Tú hablas de la participación y la coparticipación en la empresa. ¿Los sindicatos, en tu experiencia, los ves preparados para hacer eso hoy? Porque son sindicatos distintos a la revolución industrial del siglo XIX, claro. A lo del siglo XX. Sí. Hoy día todo es más líquido. Sí. ¿Cómo lo ves tú ahí, esa posibilidad de los sindicatos hoy? Sí, hombre, no puedo dar una respuesta muy autorizada a esto. Sí es verdad que en España se han heredado, bueno, por una parte hubo la experiencia de los sindicatos que se llamaban verticales, que eran los sindicatos del franquismo, los sindicatos que habían sido prohibidos por la dictadura, después heredaron en gran medida los bienes del franquismo, eran sindicatos muy ligados o sea, los bienes de los sindicatos verticales, sindicatos muy ligados a partidos que se han ido independizando poco a poco. Yo creo que en España un gran defecto es que siguen como todavía muy vinculados a opciones partidarias los sindicatos, ¿no? O sea que si nos vamos al País Vasco, pues entonces hay un sindicato nacionalista y otro sindicato de este partido, otro sindicato de otro partido, en fin, eso creo que es que introduce otras lógicas y otros intereses distintos a lo que podría ser la democratización de la empresa. Incluso introduce diferencias, porque los delegados sindicales no pueden ser despedidos o cosas así que en realidad introducen más bien diferencias y conflictos de intereses. Y no es que, en fin, no tengan un papel que cumplir los sindicatos, pero posiblemente la democratización de la empresa introduce otras lógicas distintas, ¿no? que no son las del siglo pasado. Los modelos actuales, por decirlo así, los modelos, digamos, del siglo pasado de transformación social eran modelos de toma del poder político en el Estado Nacional. Y eso era lo esencial, que las personas correctas llegaran al poder político, porque de ahí van a suceder todos los cambios. Entonces no es de extrañar que los sindicatos tradicionales estuvieran también enfocados en la toma del poder político en el Estado Nacional. Pero
Pero si, por ejemplo, hoy los modelos de socialismo que se proponen son modelos que no niegan el mercado, sino que más bien lo pueden limitar o lo que sea, pero que afirman más bien la democratización de las empresas, lo interesante es que tenemos posibilidades de transformación social que empiezan ya en la empresa. Desde ahora, no cuando alguien correcto llegue al poder, y esto me parece muy interesante. Desde el punto de vista teológico, habría otra observación, que es cómo los cristianos entendieron en el siglo I que transformaban el imperio. Pues su lugar de actuación fue lo que los antiguos llamaban la casa, el oikos, pero que no era lo que nosotros llamamos casa. El oikos era la granja en el campo, era el taller en la ciudad, donde vivían varias generaciones, donde vivían los trabajadores, los esclavos, y ahí se transformaban las relaciones sociales, ¿no? De tal manera que se transformaban las relaciones entre varón y mujer, entre esclavos y amos, entre niños y adultos, se creaba otra realidad, ¿no? Eso, el equivalente de la casa en el mundo antiguo, más cercano en nuestro mundo, posiblemente sea la empresa.